Nosotros habíamos empezado viendo cuadriláteros la semana pasada y vimos los paralelogramos, ¿no? O sea, habíamos visto que los podíamos dividir en dos grandes grupos a los cuadriláteros. Uno eran los paralelogramos, ¿no? Que eran los que tenían dos pares de lados paralelos. Entre esos habíamos visto casos particulares que eran el rectángulo, ¿no? Que era cuando tenía un ángulo recto, el rombo cuando tenía dos pares de lados consecutivos iguales, y bueno, en definitiva va a tener los cuatro iguales, lo mismo el rectángulo que iba a tener los cuatro ángulos rectos, y después, bueno, el cuadrado que era un caso particular de rombo y un caso particular de rectángulo, o sea, era un rombo rectángulo. Y bueno, este sería el polígono de cuatro lados regular, ¿no? Porque tiene sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos iguales. Bien, no sé qué, habíamos visto una propiedad, ¿no? Que decía que es condición suficiente para que un cuadrilátero sea un paralelogramo, que tenga un par de lados opuestos, congruentes y paralelos. O sea que si nosotros tenemos un cuadrilátero y no sabemos si es paralelogramo, con solo saber que un par de lados son paralelos y además congruentes, ya sabemos que es un paralelogramo. Vamos a ver algunas otras propiedades y después vamos a ver los no paralelogramos, ¿sí? Los cuadriláteros que no son paralelogramos. Bueno, acá hay una definición, la definición de base media, que bueno, base media la vamos a encontrar en todos los polígonos, ¿no? Pero bueno, en algunos va a tener propiedades particulares, en otros no. En el paralelogramo sí es el caso. Dice que el segmento que tiene por extremo los puntos medios de dos lados opuestos de un paralelogramo se llama base media, ¿sí? O sea, el paralelogramo tiene dos bases medias, ¿no? Tiene los que son los puntos medios de dos lados opuestos y los puntos medios de otros dos lados opuestos. Y acá menciona una propiedad, pero bueno, primero vamos a construirla, ¿no? Vamos a verla en GeoGebra. Podemos construir un paralelogramo, ¿sí? Tenemos una recta y después trazamos una paralela a esa recta que pase por un punto que está afuera. Bueno, y después otros pares de paralelas. O sea, trazamos una recta acá. O, por ejemplo, esta recta y después la paralela a esta pase por A. Y bueno, ahí ya tenemos los cuatro vértices de un paralelogramo, ¿no? La idea de hacer esta construcción es que si yo muevo los puntos, siempre va a ser un paralelogramo, ¿sí? O sea, es nunca, por más que lo deforme el cuadrilátero que queda siempre va a ser un paralelogramo. ¿Sí? O sea, si yo muevo este punto, fíjense que se mueven, o sea, se mueven las rectas y siempre siguen quedando paralelas. Bueno, si yo trazo, o sea, por ejemplo, ¿no? el paralelogramo ABCD, o sea, un par de lados opuestos sería AB y CD. Entonces, si yo marco los puntos medios de AB y los de CD, y el punto medio de CD, el segmento que determino sería una base media, ¿sí? Y bueno, y si marco los puntos medios también de AD y de CB, también tendría una base media, pero vamos a dejar una para no confundirnos. O sea, podrían marcar las dos, pero dejamos una. Bueno, la propiedad que tiene la base media es que va a ser congruente a los lados, ¿no? Con lo que es respecto, ¿no? Porque yo marco la base media de los lados AB y CD, ¿no? O sea, marco los puntos medios de esos dos lados, determino la base media, pero la base media va a ser con respecto a los otros dos lados, ¿sí? A ver, acá está en la definición, ¿no? Por ejemplo, si ABCD es un paralelogramo, M y N son los puntos medios de DA y de BC, o sea, de estos dos lados,
Entonces, MN es base media con respecto a AB y a CD, con respecto a los otros dos lados. ¿Sí? O sea, si yo marco los puntos, o sea, lo que dije recién, ¿no? Si marco los puntos medios de AB y de CD, el segmento que es la base media va a ser con respecto a BC y a DA. O sea, va a ser con respecto a los otros dos. Bueno, lo que va a cumplir esa base media es que la longitud va a ser igual a los lados a los que corresponde y va a ser también paralela a esos lados. O sea, si yo tomo la longitud, como para que se vea, la longitud de este segmento, ¿no? O sea, por los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes, pero bueno, la base media correspondiente también va a ser congruente. Y bueno, y si trazo la recta que determina ese segmento, vemos que la recta también es paralela. O sea que una propiedad de la base media es esa, que es paralela a los otros dos lados y también es congruente a esos lados. ¿Sí? Vamos a demostrarla, a esta propiedad. A ver. Si yo tengo un paralelogramo cualquiera, ¿no? A ver. Lo llamo ABCD, ¿sí? Y marco los puntos medios de BC y de DA, que serían M y N. Vamos a probar que esa base media es paralela igual a los otros dos lados. La demostración es bastante sencilla. A ver, veamos, ¿qué es lo que yo tengo como datos? ¿No? No como datos, o sea, lo que considero verdadero. Tengo ABCD, que sé que es un paralelogramo. Y tengo MN, que es base media, con respecto a qué lados. O sea, si los puntos medios son de BC y de DA, va a ser, la base media va a ser con respecto a AB y a CD. ¿Alguien lo dijo por ahí? Muy bien. Bien. Y yo lo que tengo que probar es que MN es paralela a estos dos lados, o sea, MN es paralelo a AB y también es paralelo a CD, y además es congruente a esos dos lados. O sea, MN es congruente con AB y es congruente con CD. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer yo es, para probar que, por ejemplo, que MN es paralelo e igual a AB, voy a probar que este cuadrilátero que queda determinado acá es un paralelogramo. ¿Sí? O sea, este cuadrilátero que está acá, voy a probar que es un paralelogramo. Entonces, si pruebo que es un paralelogramo, estos dos lados van a ser paralelos e iguales. Y bueno, en forma análoga se probaría con el otro cuadrilátero. ¿Sí? Bueno, consideramos el cuadrilátero ABNM, ¿no? Considera. Bien. Nosotros habíamos visto una propiedad que si un cuadrilátero tiene un par de lados paralelos y congruentes, entonces podíamos decir que era un paralelogramo.
¿qué les parece que vamos a tener que considerar de acá que sean paralelos y congruentes para demostrar que este cuadrilátero es un paralelogramo? Los lados estos, AM y BN, ¿no? Porque ya pertenecen a lados paralelos, porque si sabemos que el cuadrilátero grande es un paralelogramo, entonces los lados opuestos son paralelos, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el segmento AM está incluido en AD, ¿no? Vamos a venir para acá abajo. AM está incluido en AD y BN está incluido en BC, ¿sí? Entonces, si AD es paralelo a BC, ¿no? Por ser paralelogramo, entonces los segmentos que están incluidos en esos segmentos también lo son. Entonces AM es paralelo a BN, ¿sí? Y además, por ser paralelogramo, los lados opuestos también son congruentes. O sea, AD es igual a CD, ¿no? Perdón, ABC, ¿sí? Por lo mismo, por ser paralelogramo. Y además sabemos que AM es, o sea, M es el punto medio de AD, entonces AM es un medio de AD. Perdón, un medio. Y BN, lo mismo, ¿no? O sea, N es el punto medio de BC, entonces BN es un medio de BC. ¿No? Si AD es igual a BC, ¿no? Y AM es un medio de AD y BN es un medio de BC, entonces AM es igual a BN. Si AM es igual a BN y además es paralelo a BN, o sea, AM es paralelo a BN, entonces tenemos que este cuadrilátero es un paralelogramo. Por lo tanto, el ABNM, el cuadrilátero, es paralelogramo. Y si es paralelogramo, entonces los lados opuestos son paralelos e iguales, ¿no? Entonces, AB es paralelo, y puedo poner así, e igual a MN, ¿sí? Y de la misma forma se probaría que DC o CD es paralelo e igual a MN. O sea, en forma análoga se probaría con el otro lado, ¿sí? O sea, no vamos a hacer todo el procedimiento porque es lo mismo. Pero se pone en forma análoga, o sea, ustedes anótenlo, en forma análoga, en forma análoga se demuestra que CD es paralelo e igual a MN. Y ya está, y queda entonces demostrado. O sea, cuando el procedimiento para demostrar otra parte es lo mismo, se pone eso, ¿no? En forma análoga se demuestra para tal caso. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Bueno, No, sí, ninguna. ¿no? Ah, perfecto. No. ¿Seguimos? Profe, perdón, ¿cómo fue lo último que dijo en forma análoga? En forma análoga se demuestra que CD es paralelo igual a MN.
Gracias. No, de nada. Bueno, vamos a hacer, a ver otra cuestión de bases medias, que tiene que ver con triángulos, ¿no? Pero no podíamos demostrarlo hasta que no veamos lo que pasaba con un paralelogramo, ¿no? O sea, un cuadrilátero, o sea, todos los cuadriláteros, pero en particular vimos la base media del paralelogramo porque tiene una particularidad, ¿no? Que otras bases medias no tienen, pero un cuadrilátero tiene dos bases medias, ¿no? O sea, son con los pares de lados opuestos se hacen. Bueno, un triángulo va a tener tres, porque no voy a poder hacer con lados opuestos porque no hay lados opuestos, hay lados consecutivos solamente. O sea, la base media de un triángulo se hace con los puntos medios de dos lados consecutivos. O sea, si yo tengo el triángulo ABC y marco el punto medio de AC y el punto medio de BC, acá tendría una base media. ¿Sí? Si yo trazo ahora el punto medio de AB, ya tengo puntos para hacer tres bases medias. O sea, acá tendría otra base media y acá tendría otra base media. O sea, conformarían un triangulito más chiquito que está dentro del triángulo, ¿no? Entonces, bueno, un triángulo va a tener tres bases medias. Ahora, ¿qué pasa con la base media del triángulo? Vamos a quitar las dos últimas porque vamos a probar cuál es la propiedad para uno solo. Y bueno, la misma propiedad va a ser para todas. Bueno, la base media, o sea, yo voy a decir, si yo trazo los puntos medios de AC y CB, esa base media va a ser con respecto al tercer lado. Recuerden que siempre es con respecto a los otros lados, ¿sí? O sea que la base media de E va a ser con respecto al lado AB. Bueno, la propiedad que tiene la base media de un triángulo es que es paralela al tercer lado y la longitud es un medio, ¿no? O sea, AB es paralelo a DE, en este caso, y la longitud es la mitad de la base media con respecto al tercer lado. O sea, si este mide 4,25, este mide 8,50. ¿Se ve? O sea, bueno, con ver el resultado no alcanza, habría que demostrarlo. Pero bueno, no vamos a hacer todo el camino de la demostración porque es un poco largo y yo se los dejé en el apunte, la demostración. Pero vamos a ver un poco la idea de cómo es la demostración. Yo acá en el apunte, fíjense, acá está la definición de base media del triángulo. Y bueno, y la demostración es todo esto, o sea, es un poquito larga, pero bueno, vamos a hacer un poco la idea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una paralela a AB que pase por C, o sea, a este lado que pase por C, y vamos a trazar una paralela a AC que pase por el punto E. Y bueno, vamos a poner la punteada para que no moleste. ¿Sí? Y bueno, entonces los puntos estos que me van a quedar acá, la intersección entre estas dos rectas y después la intersección entre esta con el lado AB, lo que me va a quedar determinado es un paralelogramo. O sea, este cuadrilátero que está acá es un paralelogramo porque está hecho con pares de lados paralelos. ¿Sí? Vamos a cambiarle el color, vamos a ponerlo un poquito más clarito. Ahí. Bueno, un color así verde. Bien. Si yo logro probar que este segmento DE es la base media de este paralelogramo, entonces puedo saber ya que DE es paralela a AB, ¿no? Porque la base media del paralelogramo es paralelo a los otros dos lados. Ahora, ¿cómo probamos eso? O sea, para probar que esta es la base media del paralelogramo, tenemos que probar que el punto E es el punto medio de este lado. De este lado ya lo sabemos, ¿no? Faltaría probar que el punto E es punto medio de FG.
Entonces lo que vamos a hacer, vamos a comparar estos dos triangulitos que quedaron acá determinados, ¿no? Que son congruentes. Bueno, ya tenemos un lado que son congruentes, ¿no? O sea, el segmento este y el segmento este son congruentes porque es el punto medio del lado ese del triángulo, ¿sí? Los ángulos estos, que tienen como un vértice AE, son congruentes porque son opuestos por el vértice, ¿sí? Y después tenemos el ángulo este que está acá y el ángulo que está acá, o si no, o sea, o podemos ver o este y este, ¿no? Porque son alternos internos entre paralelas, ¿sí? Entonces podemos decir que este ángulo es congruente con este, ¿no? Por ser alternos internos entre paralelas. Y ya está, tenemos un segmento, un lado y dos ángulos, o sea, por criterio ala, los dos triangulitos estos son iguales. Si los dos triangulitos son iguales, entonces E es el punto medio del lado FG, ¿sí? Eso hace que DE sea la base media, entonces DE es paralelo a AB, ¿no? Ahora faltaría probar que la longitud de DE es un medio de AB. Bueno, si estos triangulitos son iguales, ¿no? Estos dos que quedaron acá, entonces GB es igual a FC y además FC también es igual a AG porque es el lado opuesto de un paralelogramo. O sea, esta medida CF está dos veces acá. Entonces ya está, ya demostramos que este lado es el doble de este, ¿sí? Está medio sobre el aire. Algo habrán casado, puede ser, o no, o por ahí casaron todos. Si casaron todo, mejor. No Pero llegué a bueno, anotar todo, pero sí se entendió. bueno, la demostración está igual toda acá. Así que después véanla tranquilos. La propiedad esta de la base media de un triángulo en alguna demostración se utiliza. Con que sepan la propiedad está bien, ¿sí? No es una demostración que voy a tomar porque es un poquito larga, por ahí para primer año es un poquito tediosa. Pero bueno, con que se haya casado más o menos la idea está bien. Bien, de paralelogramos creo que ya no queda nada. Vamos a seguir con los no paralelogramos. Bueno, ¿alguna preguntita hasta acá? ¿No? No, no, profe. Está más con la cabeza en álgebra, ¿no? Tranquilas, no va a pasar nada. Les va a ir bien. Bueno. Veamos, no paralelogramos, o sea, los que no son paralelogramos. Bueno, empezamos por los trapecios, ¿sí? ¿A qué vamos a llamar trapecio? A un cuadrilátero que tiene solamente un par de lados paralelos, ¿sí? O sea, los paralelogramos tenían dos pares de lados paralelos. Bueno, el trapecio va a tener solamente un par de lados paralelos. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, una recta acá, ¿no? Trazamos otro punto por acá, hacemos una paralela a esta recta. Entonces, ahora podemos construir un cuadrilátero. Si el punto queda ahí, sobre esa recta, bueno, podemos construir un trapecio. A ver si esto no se fue. No, quedó ahí. Bueno, el trapecio es esto, un cuadrilátero que tiene solamente un par de lados paralelos, ¿sí? O sea, hay distintas formas de definirlo, como todo, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de cuando definíamos, por ejemplo, a los triángulos, según sus lados? Nosotros definíamos que el triángulo isósceles
tiene un par de lados paralelos y dejábamos abierta la posibilidad de que, perdón, no, un par de lados iguales, ¿no? Entonces dejábamos abierta la posibilidad de que un equilátero sea un caso particular de isósceles, ¿sí? Bueno, en este caso hay distintos autores, ¿no? O sea, que consideran definir al trapecio como un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos, entonces da la posibilidad de que los otros lados también sean paralelos, y trabaja con que el paralelogramo podría ser un caso particular de trapecio, ¿sí? Pero bueno, todo tiene que ver con decisiones, con convenciones y con cuestiones que hacen por ahí mejor el trabajo didáctico, ¿no? Yo prefiero en este sentido trabajar como que un trapecio tiene solamente un par de lados paralelos, que no da la posibilidad a que el paralelogramo sea un caso particular de trapecio, ¿sí? Digo porque por ahí van a buscar bibliografía y van a encontrarse con eso y van a decir, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Es como para advertirles nada más. En el libro de Repetto, que es el que está en el Drive, trabaja de la forma en la que yo estoy trabajando, o sea, divide en paralelogramos y en no paralelogramos. Y el trapecio, bueno, sería un caso de no paralelogramo, ¿sí? ¿Se entiende, no? Lo que dije. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, dentro de los trapecios podemos dividirlos en tres, o sea, clasificarlos en tres tipos de trapecios, ¿no? O sea, tenemos los trapecios, el trapecio isósceles, que va a ser el que tiene los lados no paralelos congruentes. Primero, antes de hablar de eso, hablemos de las partes, ¿no? El trapecio, dijimos que tiene un par de lados paralelos, y bueno, a esos lados que son paralelos se los llama bases. Por ejemplo, en este caso, el lado AB y el lado CD serían bases de este trapecio. Y a los otros dos lados se los llama simplemente lados, ¿sí? No tienen ninguna particularidad. Bueno, y después, bueno, está la base mayor, que sería la que tiene mayor longitud, y la base menor, que es la que tiene menor longitud. Tenemos el trapecio isósceles, que es el que tiene un par de lados, los lados no paralelos congruentes. Si lo podemos construir, sería así, ¿no? O sea, yo trazo una recta, trazo un punto, trazaría la paralela. Y si quiero que el otro lado sea congruente a este lado, que va a ser el BC, lo que voy a tener que ver es con el compás, tomar la medida de B a C y posicionarla en A. Entonces acá, en esta intersección, tendría el cuarto lado. Ocultamos todas las rectas y construimos el trapecio. Bueno, este es lo que se llama el trapecio isósceles. ¿Sí? O sea, los lados que no son paralelos son congruentes. Si vemos la longitud de este lado y de este lado, o sea, miden iguales, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá el trapecio isósceles porque seguramente este dibujito lo vamos a usar para algo. Vamos a construir otros trapecios. Bueno, el trapecio, bueno, dijimos que el trapecio isósceles tiene los lados que no son paralelos, son congruentes. Tenemos el trapecio escaleno, que justamente los lados que no son paralelos son distintos. ¿Sí? Entonces, construimos otro trapecio donde los lados son distintos. Bueno, acá tendríamos un trapecio escaleno. ¿Sí?
Y en el caso particular, en el caso particular de trapecio escaleno, o sea, a este lo vamos a considerar como un caso particular de escaleno, donde uno de los lados es perpendicular a las bases, o sea, si yo trazo, por ejemplo, una perpendicular acá, y hago coincidir este con este, a este caso se lo llama triángulo, perdón, trapecio rectángulo. ¿Sí? O sea, que tiene un lado que es perpendicular a los otros dos, a las bases. Que también sería un trapecio escaleno, porque los lados que no son paralelos obviamente van a ser distintos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que dice? Bueno, una propiedad de los trapecios, ¿no? Dice que los ángulos que son adyacentes a uno de los lados que no son paralelos son suplementarios. ¿Sí? Y es fácil de verlo porque si nosotros, por ejemplo, estas dos rectas son paralelas, ¿no? AB y CD son paralelas. Si yo trazo la recta que tiene, por ejemplo, AD, tendría una transversal en la cual los ángulos estos que quedan determinados acá, el ángulo A, ¿no? Y el ángulo D son conjugados internos, ¿no? Y los conjugados internos entre paralelas son suplementarios. Entonces, los ángulos que son adyacentes a un mismo lado que no es paralelo son suplementarios. Lo mismo va a pasar con C y con B. ¿Sí? A ver, si yo trazo este ángulo de acá, este de acá, también van a ser suplementarios. ¿Sí? Bueno, eso es una propiedad. ¿Hasta ahí se entiende? Antes de avanzar. ¿Sí? Bueno. Bien, ahora vamos a ver una propiedad exclusiva del trapecio isósceles. ¿Sí? En el trapecio isósceles, los ángulos que son adyacentes a una misma base son congruentes. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo B, vamos a marcarlos. Ahí está, bueno, ¿ven? El ángulo A y el ángulo B son congruentes y el ángulo D y el ángulo C también lo son. ¿Sí? Pero bueno, vamos a trabajar sin el angulito ahí puesto. Bueno. Bueno, ahí está. Bien, vamos a probar que el ángulo A es igual al ángulo B y el ángulo C también es igual al ángulo D. Lo que vamos a hacer es trazar perpendiculares a B que pasen por D y por C. Eso también está demostrado en el apunte, así que bueno, vamos a verlo así también explicado acá, pero después lo ven la demostración en el apunte. Entonces trazamos la perpendicular a B que pase por D y la perpendicular a B que pase por C. ¿Sí? Entonces me quedan determinados, o sea, la intersección de esas perpendiculares con esos lados son estos puntos, y como DE es perpendicular a B y CF también es perpendicular a B, entonces estas dos rectas van a ser paralelas, ¿no? Las perpendiculares. Si yo tengo estas paralelas y estas paralelas, lo que me queda acá en el medio, este cuadrilátero, es un paralelogramo. Más en particular es un rectángulo. ¿Sí?
Como es un rectángulo, los lados opuestos son paralelos y además, bueno, paralelos por construcción, pero también van a ser congruentes. O sea, el segmento DE va a ser congruente con el segmento CF. ¿Sí? ¿Y el DC es congruente con EF? Y el DC es congruente con EF. ¿Sí? Ok. Pero bueno, ¿para qué nos va a servir esto? Porque si yo quiero probar que A es igual a B, voy a comparar estos dos triángulos que me quedan determinados acá. ¿Sí? El CFB y con el ADE. ¿Sí? Que ya tenemos algo que tienen iguales, que van a ser esos dos lados. ¿No? A su vez también Y el ángulo D y C también, porque si esos ángulos son congruentes por la base. Claro, después vamos a ver qué pasa con el C y el D, o sea, cómo Ok. llegamos a eso, ¿sí? Por ahora vamos a demostrar el A y el B, ¿sí? Bueno, tenemos estos dos lados que son congruentes, también tenemos los lados del trapecio isósceles, ¿no? Por ser trapecio isósceles, que también son congruentes. ¿Y qué más tendríamos congruente acá? Entre estos dos triángulos. El ángulo E y F porque son rectos. Perfecto. O sea, este ángulo E, porque lo construimos perpendiculares, ¿no? E y F son rectos. Entonces, ¿cuál es el criterio en este caso? Tengo dos. Lado, ángulo. Claro, es lado, no es el LAL, porque no es el ángulo comprendido por los lados, y sí es el lado ángulo, ¿por qué? Porque el lado que se opone al ángulo es la hipotenusa, que siempre es el mayor de los lados, ¿no? La hipotenusa siempre es el mayor de los lados. Entonces acá yo ya estoy seguro que el lado que se opone al ángulo de 90 es siempre el mayor, ¿sí? Entonces, por LLA, estos dos triángulos son congruentes. Si esos dos triángulos son congruentes, entonces el ángulo A y el ángulo B van a ser los ángulos homólogos, van a ser también congruentes, ¿sí? Eso para probar que A es igual a B. Y después, para probar que D es igual a C, con saber que si A más D es igual a 180 y que B más C es igual a 180, y si A es igual a B, entonces C y D también tienen que ser iguales. Claro. ¿Sí? Mm. Bueno, ¿alguna pregunta con eso? Perdón. Yo iba a decir como que el ángulo, o sea, con el que se formó ahí después del D, que pongámosles que sea alfa, estaba comprendido dentro de D, lo mismo que el ángulo C, por eso eran congruentes también. No entendí que el ángulo ¿Vio el D, ángulo chiquito? el El chiquitito. ángulo chiquito está comprendido dentro del D y lo mismo pasa con el ángulo C, por eso son congruentes. ¿Puede Podemos decir? llegar a decir también que estos ángulos chiquititos que quedan acá, ¿no? También son congruentes, y acá tengo 90 y acá 90, si a los dos ángulos congruentes a los dos le sumo 90, también, eso podría ser otra forma, Ah, ok. ¿sí? Porque el ángulo C en realidad es todo, o sea, sería el chiquitito este más el ángulo recto que tengo acá. Y lo mismo acá, el D es el chiquitito este más el ángulo recto. ¿Sí? Claro. Esa también sería otra forma. Profe, Sí, igual una consulta. Como ya sabemos que es un trapecio, sí, creo que por definición ya había dicho que era un trapecio isósceles. claro, sí. Entonces ya sabemos que esos dos ángulos son iguales, Ahora lo el D y el sabemos. C. Ahora lo sabemos porque lo demostramos. En realidad podemos saberlo de leer libros, lo podemos saber de un montón de lados, ¿no? Pero lo que tratamos nosotros de hacer es demostrarlo, poder ver de dónde Claro, viene, ¿no? Y tratar de utilizar, o sea, tratamos de que todo lo que utilicemos, o sea, en su gran parte, en lo posible, esté demostrado. claro. Hay cosas que por ahí se vuelven un poco más difícil demostrar en una clase, qué sé yo, cuestiones así,
Por ahí no tanto para geometría, pero hay materias como cálculo, que en las que las demostraciones a veces son libros enteros, no se van a poner a demostrarlas en una clase, ¿se entiende? Pero en lo posible tratamos de que lo que uno pueda saber, deducirlo, demostrarlo, eh, está bueno, porque aparte, bueno, el profesor de matemática tiene que poder hacer todas esas cosas, ¿no? Si bien tal vez no lo vea en la clase, pero... Tiene que poder, de ahí a que pueda. Claro. No, sí, sí, van a poder, van a poder. Aparte, ustedes tienen que pensar que si ustedes le mandan a hacer un trabajo donde los chicos tienen que pensar y ustedes tienen que esperar que los chicos vengan con respuestas que capaz que a ustedes ni se les haya ocurrido, pero que ustedes pueden entender lo que los chicos están proponiendo. O poder decirle, no, esto está mal por tal cosa, ¿no? Porque yo le puedo decir, no, está mal porque no lo vi así. Y no, no está bien eso, ¿no? O sea, está mal porque el procedimiento que estás aplicando está mal. Y bueno, aparte, todo lo que uno tiene que tener como docente o sea, de poder anticiparse a las respuestas, a las posibles respuestas que puedan dar los alumnos y todo eso, bueno, todo esto que estamos viendo tiene que ver con eso, ¿no? De poder ustedes tener una visión amplísima de lo que es la matemática, ¿sí? O sea, no digo que vamos a ser expertos, que somos licenciados, doctores en matemática, pero que tenemos una visión bastante amplia de por lo menos de los contenidos que enseñamos. Y no quedarnos solamente con lo que vamos a dar en clase y ya está. O sea, si yo tengo pensado que sí, que voy a dar clase y le doy esto, y lo que yo digo no se cuestiona y le doy ejercicio para que los chicos hagan rápido y ya está, y bueno, por ahí sí, pero la idea no es esa, ¿no? O sea, la idea es hacer que los chicos busquen ideas, que vayan buscando caminos distintos, que ustedes los puedan guiar. Entonces, bueno, uno tiene que tener una visión bastante más amplia de lo que está enseñando. ¿Se entiende hasta ahí? Va, más o menos la idea. Profe. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No, ninguna. Bueno. Bueno, después acá habla también de la base media del trapecio. Si bien no hay ningún ejercicio eh, que trate sobre la base media, pero después léanlo y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Porque está bueno, o sea, el trapecio tiene una sola base media, ¿sí? Que es la que está determinada por los puntos medios de los lados que no son paralelos, ¿sí? Fíjense en que la demostración también es parecida a la del triángulo, desarrolla un paralelogramo, ¿no? Para demostrar que la base media es paralela a los dos lados, ¿sí? Y después, bueno, fíjense acá la propiedad, o sea, la base media, mn en este caso, es paralela a los otros dos lados y es igual a la suma de las dos bases dividido 2. ¿Sí? O sea, es como que sería el promedio, la base media es el promedio entre las dos bases. ¿Sí? Esa sería la propiedad. No hay ningún ejercicio de base media de trapecio, pero véanlo después, ¿sí? Y bueno, la demostración también es un poquito larga, si lo ven, ¿no? Bueno, acá está la que hicimos recién. Otro cuadrilátero, el trapezoide. Bueno, el trapezoide es un cuadrilátero de lo más común que hay. O sea, no tiene ni lados paralelos, ni lados iguales, ni ángulos iguales. O sea, puede tener un par de lados iguales, pero no más que eso, ¿sí? No tiene propiedades particulares, no tiene nada. O sea que el trapezoide es el cuadrilátero más general de todos, ¿sí? En general, cuando en un ejercicio, cuando vean después la guía de trabajos prácticos que dice demostrar que en todo cuadrilátero pasa tal cosa, lo ideal es que cuando ustedes construyan el cuadrilátero para guiarse para la demostración, lo que construyan es, si no especifica qué tipo de cuadrilátero es, lo más ideal es que se construyan un trapezoide, que no tiene ninguna particularidad, ¿sí?
Porque si es una propiedad que se cumple para todo cuadrilátero, entonces se tiene que cumplir para un trapezoide. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos al último caso, el romboide. El romboide también, ¿no? O sea, según donde busquen va a tener otra definición, ¿no? Entonces, después uno puede pensar que el rombo es un caso particular de romboide, ¿sí? Pero como está definido acá, no da ese lugar, ¿sí? O sea, acá no, o sea, por como está definido acá, que es como se define en los libros de Repetto, no da la posibilidad a que un rombo sea un caso particular de romboide. Es otra figura aparte que es un no paralelogramo, ¿sí? Dice que el romboide es el cuadrilátero que tiene dos lados consecutivos congruentes, por ejemplo, acá el AB y el DA, por ejemplo, y los otros lados distintos a los anteriores, pero congruentes entre sí. O sea, tiene dos pares de lados congruentes, pero los consecutivos. ¿Se entiende? Es como un barrilete. A ver, por ejemplo, si construimos un romboide así. A ver, yo me puedo trazar una forma fácil para construir un romboide sería trazar un segmento. A ver, podemos trazar un segmento así, ¿no? Trazamos con una circunferencia. ¿Dónde tengo la circunferencia acá? Acá, circunferencia. Voy a trazar la circunferencia. No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar un segmento así y otro segmento acá, ¿no? O sea, dos lados distintos. ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer es trazar una recta que contenga a A y a C, y después la perpendicular, porque bueno, una de las propiedades del romboide es que las diagonales son perpendiculares, que pase por B, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la circunferencia, tomamos la medida de A a B, y en esta intersección estaría el otro punto. Acá estaría el punto D, ¿sí? Entonces, este sería mi romboide. Y bueno, vamos a ocultar todo lo otro que... Pero vamos. Ahí está. Fíjense, los lados, por ejemplo, AB y DA son congruentes, ¿no? Y BC y CD son congruentes entre sí, pero son distintos a los otros dos. ¿Sí? O sea, esa es la definición para que sea un romboide. O sea, si son los cuatro lados iguales, es un rombo, no es un romboide. ¿Sí? Ahora, ¿alguna cosita más? Bueno, después menciona otra cosa, que es la diagonal principal del romboide, ¿no? Al segmento que tiene por extremo los vértices a los que concurren los pares de lados congruentes, se lo llama diagonal principal, ¿no? O sea, los vértices que están determinados por los lados congruentes serían el vértice C y el vértice A, ¿sí? Bueno, la diagonal que está determinada por esos vértices, en este caso, sería la diagonal principal. Como el vértice B y el vértice D están determinados por lados distintos, ahí no hay ninguna diagonal principal. La otra diagonal es una diagonal común, ¿sí? La diagonal principal es esta, la que está determinada por los vértices que determinan los lados congruentes, ¿sí? Lo que se suele pensar es que la diagonal principal siempre es la de mayor longitud, ¿sí? Pero en realidad no. La diagonal principal es la que está determinada por los vértices que determinan los segmentos congruentes. Si yo hago esto, por ejemplo, ¿no? Y estiro esto así,
fíjense en que AB y DA siguen siendo congruentes, y BC y CD siguen siendo congruentes, pero la diagonal se hizo más chica, ¿sí? Y sigue siendo la diagonal principal, ¿se entiende? O sea, la diagonal principal es la que determinan o sea, son los vértices que determinan los lados que son congruentes, ¿sí? En este lado, bueno, queda CA, en otro por ahí queda BD, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea. Bueno, la diagonal principal va a cumplir algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, vamos a quitarle... Quiero quitarlas, bueno, no importa. Si yo trazo la otra diagonal, ¿no? Las diagonales van a ser perpendiculares, ¿sí? Y además, la diagonal principal divide a la otra diagonal en dos segmentos congruentes, ¿no? Si yo trazo el punto que está acá, ¿sí? La longitud de BAE es la misma longitud que de EAD. Vamos a... ¿Se ve? O sea, la diagonal principal divide a la otra diagonal en dos diagonales iguales, en dos segmentos iguales, perdón. Y además, a los ángulos, estos que están acá, al ángulo C y al ángulo A, también los divide en dos ángulos iguales. O sea que la diagonal principal es bisectriz, o sea, está incluida en la bisectriz de los ángulos que la determinan, de los vértices de los ángulos que la determinan, y está incluida en la mediatriz de cómo es de la otra diagonal, ¿sí? A ver, hagamos un... Por ejemplo, si yo trazo la diagonal principal, ¿dónde está el segmento acá? Fíjense, me quedan determinados dos triángulos, ¿no? El ABC y el ACD, ¿sí? Donde tienen la diagonal en común, tienen BC que es igual a CD y tienen el lado AB que es igual a AD. O sea que por criterio LLL, estos dos triángulos son iguales. Y si esos triángulos son iguales, los angulitos que me quedan determinados acá también, ¿no? A ver. Ahí es donde yo ya tengo que está incluido en la bisectriz. ¿Sí? O sea, estos dos angulitos son congruentes. Y estos dos también. ¿Sí? Bueno, ahora si yo quiero probar, o sea, ahí ya con esto probaría, o sea, separando todos estos angulitos, probaría que está incluida en la bisectriz de esos dos ángulos, ¿no? Ahora, si yo trazo la diagonal principal y trazo la otra diagonal, y tomo dos pares de triángulos cualesquiera, por ejemplo, no cualesquiera, de los chiquititos, ¿no? Por ejemplo, el BS y el CD, por ejemplo, si tomo esos dos triangulitos, tengo, por lo que demostré recién, estos dos ángulos son congruentes, ¿no? A ver, vamos a marcarlos. O sea, el angulito los dos ángulos que divide al ángulo C son congruentes, ¿sí? Eso porque lo demostramos recién. ¿Sí? Los lados BC y CD son congruentes. Que mide, parecido, ¿no? El ángulo y el lado. Son congruentes porque, bueno, porque es un romboide. Y después tenemos el lado C en común,
Acá sí tenemos el criterio LAL, ¿no? O sea, entonces estos dos triangulitos son congruentes. Ahora, si esos dos triangulitos son congruentes, entonces el ángulo E de los dos lados también son congruentes. Y además, como son adyacentes, son suplementarios. Si son ángulos congruentes y suplementarios, entonces estos dos ángulos son rectos. Entonces, ahí demostramos, por ejemplo, que las diagonales son perpendiculares, ¿no? Con demostrar que estos dos ángulos son congruentes. Y además, es perpendicular y tengo que, me faltaría probar que el punto E es el punto medio entre B y D. Bueno, es el punto medio, porque si estos dos triángulos son congruentes, este lado sería homólogo de este. O sea, BE es homólogo de ED. Entonces ahí también probaríamos que la diagonal principal está contenida en la mediatriz de la otra diagonal. ¿Sí? Eso también, la demostración está todo en el apunte que les pasé, ¿sí? O sea, nosotros lo vimos medio acá por encima, pero la demostración está bien detallada ahí. Y bueno, y no queda más nada. Eso sería lo último. O sea, es la última demostración que está acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna, profe. No. Bueno, entonces hacemos un pequeño repaso y así nos vamos. Vimos cuadriláteros. Los cuadriláteros están divididos en dos grupos, ¿no? Los paralelogramos, los no paralelogramos. Los paralelogramos son los que tienen pares de lados opuestos paralelos y habían tres casos particulares. ¿Cuáles eran esos tres casos particulares? ¿Se acuerdan? Rombo, Rombo, el rectángulo, rectángulo, sí, el cuadrado. y el cuadrado, Cuadrado. perfecto. Y después teníamos los no paralelogramos, que habían también tres casos. ¿Cuáles eran esos tres casos? ¿El isósceles? No, eso sería un Trapecio. caso particular. Ah, ese de Trapecio, Ujú. trapecio. Bueno, del Trapecio, trapecio. Y los trapecios también habían tres casos, ¿no? ¿Cuáles eran los casos de trapecio? Isósceles, Escalena. sí, Rectángulo. y rectángulo, perfecto. Otro no paralelogramo, ¿cuál sería? Trapezoide. El trapezoide, que era el que no tenía ninguna particularidad, y este El último, romboide. y el romboide. Romboide. Perfecto. Bueno, listo.